de la esquina ya. Vamos a pasar inmediatamente con la sesión de esta fecha. Está presidiéndola la primera vicepresidenta Kaira Harding Barr, a quien ven sentada ahí también, y el miércoles 26 general. de octubre de 2022. En discusión el acta de la sesión ordinaria permanente de los días martes 25 y miércoles 26 de octubre del año 2022. Anuncio que va a cerrarse la discusión, queda cerrada. Aprueba el Pleno el acta de la sesión ordinaria permanente de los días martes 25 y miércoles 26 de octubre del año 2022. Ha sido aprobada, Presidenta. Queda adoptado. Señor secretario, siguiente punto del orden del día. Punto número 2, consideración del acta de la sesión ordinaria del día miércoles 26 de octubre de 2022. En discusión el acta de la sesión ordinaria del día miércoles 26 de octubre del año 2022. Anuncio que va a cerrarse la discusión. Queda cerrada la discusión. Aprueba el Pleno el acta de la sesión ordinaria del día miércoles 26 de octubre del año 2022. Ha sido aprobada, Presidenta. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Punto número 3, lectura de correspondencia. ¿Tenemos correspondencia? Sí hay correspondencia, Dele Presidenta. lectura, por favor. Autoridad Marítima de Panamá, despacho del administrador. Panamá, 25 de octubre de 2022. Nota ADM-2220-10-2022. Recibida en la Asamblea Nacional en la Secretaría General el 27 de octubre de 2022 a las 9:52 am. Excelencia Cristiano Adames Navarro, Asamblea Nacional, Ciudad de Panamá. En su despacho. Señor Presidente, tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia con el fin de comunicar que en atención a la nota 2022-1161-AN-SG, por compromisos previamente adquiridos e impostergables, no podré comparecer ante el Pleno de la Asamblea Nacional el viernes 28 de octubre del presente año. En este sentido, solicito muy cordialmente se otorgue una nueva fecha para comparecer y responder el cuestionario aprobado en el Pleno el día jueves 13 de octubre de 2022. Aprovecho la oportunidad para presentar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más profundo respeto. Atentamente, Noriel Araúz, administrador. Fin de la lectura de correspondencia. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Punto número 4, periodo de incidencias. Señor secretario, por favor, informe la cantidad de oradores que tenemos en lista y el tiempo que le corresponde según nuestro reglamento interno. 2 minutos, señora Presidenta. Iniciamos el periodo de incidencia y les informo a los señores diputados y diputadas que el tiempo que le corresponde en el día de hoy es 2 minutos a cada uno. Antes de iniciar el periodo de incidencia, hoy queremos desearle un feliz cumpleaños al honorable diputado Hernán Delgado Quintero. Felicidades, honorable diputado. Iniciamos el periodo de incidencia con la participación de la honorable diputada Fátima Agrasal Girón. Gracias, señora Presidente. Buenas tardes, compañeros diputados, medios de comunicación, a todos quienes nos escuchan la tarde de hoy. Quisiera primero, señora Presidente, enviarle mis felicitaciones a todos los estudiantes del país, en especial a los estudiantes de la provincia de Veragua. Y aprovecho este tiempo también de incidencia para hacerle nuevamente el llamado al ministro del MOP. Bueno, yo no sé si es que el señor ministro, como yo siempre lo he dicho, se baña todos los días con aceite, que le resbala aquí todo lo que nosotros le decimos. La impotencia que nosotros tenemos en la provincia es bien grande. Ya los honorables representantes, a quienes felicito, se han portado como si fueran el ministerio del MOP.
Ellos mismos están parchando las carreteras. Yo quisiera que el señor ministro, por parte de aquí de la Secretaría, le enviase, por favor, esta intervención y que él nos responda qué está pasando con el asfalto en Santiago de Veragua. ¿Qué está pasando con el asfalto para Veragua? Porque antes pedíamos que nos arreglara las carreteras, que por favor hiciera carreteras nuevas, pero ahora ni siquiera para tapar un hueco, ni siquiera para parchar. Esto es algo increíble, señor ministro. ¿Hasta dónde usted va a llegar? ¿Hasta dónde nos va a llevar a nosotros? ¿Hasta dónde? Cuando hay los cierres de calle, entonces ustedes salen diciendo que son asuntos políticos, que nosotros estamos haciendo politiquería y los daños a estos vehículos, al sector transporte, al turismo. Entonces, esto no es política suya, señor ministro. ¿Qué hace en ese puesto si no da respuesta? Nosotros necesitamos saber qué está pasando con el asfalto en Veraguas. Que nos responda mediante una nota, que por favor respete a la Asamblea. Y cuando un diputado, sea oposición o sea gobierno, pide en esta Asamblea Legislativa que cualquier ministro no dé respuesta de su labor, porque para eso están en esos puestos, de su labor, lo haga. Le reiteramos a los colegas, muchas gracias por su participación, honorable diputada Fátima Grasal, y le recordamos a los colegas que tenemos 2 minutos en el periodo de incidencia. Antes de continuar con el periodo de incidencias, en el día de ayer, 26 de octubre, celebra su cumpleaños también nuestro colega y amigo, el honorable diputado Roberto Ábrego, a quien le deseamos un feliz cumpleaños. Continuamos con el periodo de incidencia y ahora le corresponde a la honorable diputada Petita Ayarza Pérez. Muy buenas tardes, presidente, respetados colegas, medios de comunicación, escrita, radial y televisiva y los que están en las gradas. Quiero felicitar a todos los estudiantes de mi país y en especial a mis estudiantes de los pueblos originarios que a pesar de tantas limitaciones se esfuerzan a estudiar para ser los futuros profesionales que contribuyan en el progreso de nuestra nación panameña. Les exhorto a seguir estudiando y que Baba y Nana lo bendiga. En estos momentos también para que pueda felicitar al Congreso General que cada 6 meses se reúnen en la comarca en diferentes áreas de la comarca, en las comunidades referentes que son escogidos. Hoy en día está en la comunidad de Tigre, donde ellos van buscando las soluciones para la vida social que en conjunto buscan soluciones internas con la autonomía de nuestra comarca Cunayala lo restringen. Allí participan lo que es desde el día 25 hasta el 29 de octubre, donde ellos también, el Congreso General, están los caciques Aníbal Sánchez, Rengín Fonabas, Inocencio Martínez. Además de eso, hoy precisamente el ministro del MOB aterrizó en la comunidad de Tigre, donde está manifestando la apertura del arreglo del Llano Cartí, dando entonces como prioridad donde en la entrada, donde el presidente de la República ha podido pasar lo que es el apoyo hacia la carretera del Llano Cartí, donde nosotros llegamos hasta donde están los puertos. Muchas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias por su participación, honorable diputada Petita Ayarza. Y ahora le corresponde la palabra al honorable diputado Daniel Ramos Tuñón. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, apreciados colegas, señores periodistas. Señora presidenta, nosotros a través de este medio queremos expresar nuestro profundo pesar por la desaparición física del poeta de la décima, Eric Tuñón Navarro, quien falleció el lunes, y el día de ayer se dieron las honras fúnebres de esta persona que representó para el folclore, para la décima, todo un personaje muy reconocido, y nosotros hoy pues nos unimos a ese pesar del folclore que está de luto. Señora presidenta, nosotros queremos en otro mensaje, en otra idea también expresarle, o que nuestra participación se le haga llegar al ministro de Salud. Estamos preocupados
por la situación del hospital Aquilino Tejera, el nuevo hospital que está en construcción, pero que se ha visto desacelerada el proceso de construcción del mismo debido a la falta de recursos o algunas situaciones que debe resolver el gobierno con la empresa que está construyendo. Nos preocupa porque realmente este pueblo o esta ciudad, la provincia, necesita a ese hospital que tiene grandes expectativas a la población y que además viene a resolver una situación crítica por la que estamos atravesando debido a que la población ya supera la capacidad de oferta del Hospital Aquilino Viejo y que nosotros necesitamos que se pueda entregar este proyecto lo antes posible. Gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias por su participación, honorable diputado Daniel Ramos. Y ahora le corresponde al honorable diputado Arnulfo Díaz de León. Muy buenas tardes, señora presidenta, honorables colegas y miembros de la prensa y público que nos acompaña a través de los diferentes medios de comunicación. Este periodo de incidencia lo utilizaré para, una vez más, decir o hablar sobre las obras inconclusas en mi provincia de Darién. El Hospital Regional de Nicanor, distrito de Pinogana, un hospital que según las dos intervenciones que hemos tenido en presencia de muchos colaboradores nuestros en la Comisión de Infraestructura y de Salud, que nos ha acompañado en dos ocasiones, hemos visto un avance de 55% de avance, ya tenemos más de 5 o 6 años que no se le ha dado seguimiento. Y el otro, el Minsacapsi de Santa Fe, con un 94% de avance. Queremos solicitarle al señor Ministro de Salud que nos dé por escrito y que se le envíe por escrito a su despacho para que él nos remita por escrito el estatus actual de las dos obras que corresponden al Ministerio de Salud y nosotros podamos darle una respuesta definitiva a nuestros pueblos. Si hay que esperar más de lo que hemos esperado, porque estas obras se están echando a perder, señora Presidenta. Y también en la misma dirección para otra ministra, la ministra de Educación, con respecto al Colegio de Agua Fría, mismo que se ha quedado paralizada dicha obra y los estudiantes no tienen dónde recibir sus clases. Muchas gracias, señora Presidenta. Favor de remitir esta intervención. Por favor, Secretaría, atender la solicitud del diputado Arnulfo Díaz de León. Continuamos con el periodo de incidencia. Ahora le corresponde al honorable diputado Luis Ernesto Carles. Muchas gracias, Presidenta. Yo quisiera más bien referirme a los medios, que son los que muchas veces nos ayudan. No sé si ustedes están entendiendo que el director de la AMP tenía un cuestionario que responder mañana viernes y ha mandado las excusas por segunda vez. Si él insiste, en algún momento tendrá que ser conducido porque fue un cuestionario emitido por prácticamente la mayoría de los diputados aquí presentes. Por ejemplo, los derrames que han estado sucediendo en Taboga, en vez de sancionar a la empresa que ocasionó esos derrames, él hizo una contratación directa para que fuera la autoridad la que saneara esos derrames. Eso queremos que nos los venga a explicar aquí, si la que ocasionó el derrame fue una empresa privada, ¿por qué no sancionó a esa empresa privada? En el puerto de Amador que se está construyendo, si quieren ustedes periodistas, apersónense, ahí están llegando barcos petroleros. Eso es un puerto de cruceros. ¿Con qué autoridad, con qué permiso él permite que esos barcos petroleros atraquen en el puerto de cruceros? En Colón acaba de aprobar al lado del tramo marino un desaguadero lleno de chatarras que afecta directamente a esa provincia, y Panamá ha perdido su primer lugar
y su segundo lugar en abanderamiento de naves. Muchísimas gracias, honorable diputado Carles. Y continuamos con incidencias y ahora le corresponde al honorable diputado Leandro Ávila. Finalizamos el periodo de incidencias en la tarde de hoy. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Aguanta. Punto número 5, Presidenta. Adelante. Para cuestión de orden tiene la palabra el honorable diputado Leandro Ávila. Sí, gracias, señora Presidenta. Yo estaba anotado, era más bien para cuestión de orden, a fin de devolver el informe con relación a la objeción parcial por inconveniente del proyecto de ley número 809, que regula el ejercicio de la abogacía en Panamá. Estas objeciones fueron formuladas por el órgano ejecutivo y la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales ha corregido la misma, por ende la devolvemos al Pleno y pedimos que un secretario venga a retirarla. Gracias. Por favor, un ujier para que retire los documentos devueltos por el honorable diputado Leandro Ávila, presidente de la Comisión de Gobierno. Decretamos un breve receso. Primer receso de esta tarde aquí en la Asamblea Nacional en medio de esta sesión ordinaria para este jueves 27 de octubre, un día importante, un día en el que, como dijimos al principio de la transmisión, debe aprobarse lo que muchos consideran, y pienso yo que es así, el proyecto de ley más importante que pasa por este hemiciclo parlamentario, que es el presupuesto de la Nación, para la vigencia fiscal de este 2023 que está ya a la vuelta de la esquina. Son casi 28.000 millones de dólares los que están solicitando que se aprueben ya en tercer debate el proyecto de ley presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Por aquí pasó ya en los 2 días anteriores, desde que arrancó la discusión. Recuerden que ayer estuvimos en sesión permanente que inició antes de ayer en el segundo debate, que tomó 2 sesiones, de hecho, 2 días, 2 fechas calendario. Ya hoy debe ser el tercer debate. Estuvo el ministro acompañado de una gran delegación y muchas personas que vinieron y están siguiendo muy de cerca la trayectoria y el avance de esta discusión. Lo cierto es que a lo largo de esta sesión permanente, pues, de hecho, los honorables diputados, pues, pudieron dar a conocer sus impresiones al respecto sobre este presupuesto general del Estado. Y hoy, en esta larga trayectoria de discusión, se perfila, pues, a que llegue a su meta final, claro, a su tercer debate. Es importante destacar, y yo quería conversarlo contigo, Rubén Darío Murgas Torraza, a ver cuál es tu opinión y qué puedes aportar tú con tu experiencia y tus conocimientos. Aumenta el presupuesto del año anterior a este año en un 6% aproximadamente, 6.1%. Son 1.600 millones más o menos lo que está aumentando del 2022 al 2023. Esto a nivel internacional, entiendo yo, y tú me corregirás si es así o no, es bien visto por los inversionistas que buscan traer sus negocios a Panamá, a un país que aumenta su presupuesto, y eso da un buen mensaje. Entiendo que es así. Bueno, es así. Un país. Reanudamos la sesión. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Punto número 5, segundo debate al proyecto de ley 92. Objetado suspendido, señora presidenta. Siguiente punto, señor secretario. Punto número 6, segundo debate al proyecto de ley 206, objetado suspendido. Siguiente punto, señor secretario. Punto número 7, tercer debate al proyecto de ley 843, que dicta el presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal del año 2023.
Hay propuesta en mesa, señora presidenta. Por favor, señor secretario, déle lectura a las propuestas que tenemos en mesa. Los honorables diputados Alina González y otros proponen que se omita la lectura en tercer debate de la parte dispositiva del proyecto de ley 843, fundamento de derecho, artículo 127 del reglamento orgánico del régimen interno de la Asamblea Nacional. ¿Aprueba el Pleno la omisión de lectura leída? Ha sido aprobada, presidenta. Por favor, señor secretario, de lectura al informe de corrección y revisión de estilo. Informe técnico que rinde la Secretaría General al Pleno de la Asamblea Nacional relativo a la revisión y corrección de estilo del proyecto de ley 843, aprobado en segundo debate en la sesión del 26 de octubre de 2022. Con fundamento en el artículo 163 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, se procedió a la revisión y corrección de estilo del proyecto de ley 843, que dicta el presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2023, aprobado por el Pleno en la fecha ya señalada. La revisión y corrección de estilo del proyecto de ley mencionado consistió en los aspectos siguientes. 1. La inclusión de la propuesta de modificación del artículo 288 aprobada por el Pleno en segundo debate. 2. La observancia de las directrices de la técnica legislativa aplicables en este proyecto. Cumplidas estas funciones, la Secretaría General, con fundamento en el numeral 8 del artículo 23 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, presenta al Pleno de la Asamblea Nacional, en la forma definitiva en que debe ser aprobado en tercer debate, el proyecto de ley 843. Firma Kivianté Panay G., Secretario General. Fin de la lectura del informe técnico. Muchísimas gracias. Queda abierto el tercer debate del proyecto de ley 843 que dicta el presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal del año 2023. Ofrezco la palabra. Tiene la palabra el honorable diputado Hernán Delgado Quintero. Buenas tardes, presidenta, apreciados colegas. En el día de hoy se me hace obligante en este tercer debate hacerle público reconocimiento al ministro Héctor Alexander y su equipo de trabajo que durante todos estos días lo han estado acompañando. Yo debo reconocer públicamente que realmente se trata de una labor extraordinaria que tenemos que reconocer, que ha hecho todo lo que estaba a su alcance para ayudar a reencauzar a este país por los senderos de la rectitud y la corrección. Nosotros debemos reconocer que Héctor Alexander representa un equipo de economistas muy importante. Algunos los ha incorporado al ejercicio de sus funciones y que en eso hay que también destacar que se le ha dado libertad de actuación a Héctor Alexander. De lo contrario, el equipo que lo acompañó de extraordinarios profesionales no hubiesen estado aquí presentes y no lo hubiesen acompañado durante estos 3 años y tantos de su gestión profesional. Evidentemente que en el desempeño de sus funciones el país, pero no por responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas, atraviesa por una situación muy grave. En mi criterio, de los renglones que más me preocupan a mí a título personal es el tema del desempleo y el empleo informal. Entre estos dos renglones, nosotros tenemos que sumar miles y miles de personas. En el campo del desempleo en este país, estamos nosotros ahora mismo cerca de 200.000 personas
y el empleo informal, de acuerdo con los estudios que se han hecho últimamente, nosotros tenemos más de 500.000 de personas y esto contribuye negativamente al desarrollo de nuestro país y esa es la razón por la cual en gran parte, en gran medida, de acuerdo con los analistas, Panamá ha estado involucrado en una serie de actividades delictivas que a pesar de los esfuerzos de las autoridades competentes ha sido muy difícil realmente lograr atenderlas y resolverlas con la prontitud y la rapidez que se requiere. Nosotros tenemos que, como consecuencia de estos dos renglones que acabo de mencionar, desempleo y el empleo informal, ha aumentado aquí significativamente, a pesar de los esfuerzos de las autoridades competentes, la delincuencia. Ha aumentado el asalto bancario y a las empresas privadas. Y ha habido igualmente en nuestro país una cantidad muy grande de delitos de carácter familiar, entre esos abogado, violaciones carnales e incluyendo a menores de edad. Y entonces esto trae como consecuencia un golpe tremendo a la familia panameña y sobre todo a los renglones más pobres y más necesitados de nuestra sociedad. El aumento delincuencial en las familias pobres es el que más está sufriendo las consecuencias de estos actos delictivos a los cuales yo realmente hago referencia. Nosotros sabemos perfectamente que también se están aumentando aquí los delitos contra el patrimonio, tremendamente, y sobre todo el campesinado, el productor nacional, está sufriendo esto. Y esto trae como consecuencia un desmejoramiento de la economía nacional, porque es la producción de comida la que está en peligro en nuestro país. El robo del ganado en nuestro país, el robo en las actividades de carácter agrícola, la inseguridad con que está trabajando el productor y el campesinado nuestro, se van agudizando. Y naturalmente muchos de ellos lo que hacen es abandonar sus centros de trabajo, sus centros de funcionamiento, pero realmente ella no es solamente la solución. Lo que se requiere, como dije inicialmente, es buscar mecanismos que le den respuesta a estos sectores, estas familias pobres y necesitadas de nuestro país. Yo creo que realmente elementos importantes dentro de nuestra estructura de profesionales de la economía, Héctor Alexander está entre los principales figuras que han venido desempeñando un papel extraordinario. Está al lado de Felipe Chapman, de Guillermo Chapman, de Fernando Aramburu Porras, de Ernesto Pérez Valladares, de Nicky Barletta, de Menalco Solís y muchos otros profesionales de la economía que siempre han estado esmerados precisamente en comprometerse con el desarrollo nacional y que han hecho y siguen haciendo lo necesario. Tenemos que reconocer en esta corta intervención que yo he tenido que definitivamente las palabras que yo pronuncio son de justicia, son público reconocimiento y un estímulo al esfuerzo que se desarrolla y buscamos que realmente ese esfuerzo continúe desarrollándose, multiplicándose en beneficio de la economía nacional. El Ministerio de Economía es uno de los ministerios más sensibles, más importantes y de mayor responsabilidad para el futuro y para la colocación de nuestro país a nivel nacional. Nosotros todos estamos aspirando a salir de la UAFI, salir de la OCDE y de todos los organismos financieros internacionales que no tienen una calificación relativamente baja y que nos están colocando en una situación complicadísima frente a los sistemas bancarios internacionales y a los sistemas financieros internacionales. Yo creo que nosotros realmente tenemos un compromiso grande de contribuir en forma ardua al mejoramiento de las condiciones económicas de este país. Y para tal efecto
tenemos que reconocer evidentemente las figuras que en una u otra forma se han venido esmerando en este desarrollo nacional. Hoy pues quiero solamente con esta corta intervención hacerle público reconocimiento al ministro Héctor Alexander y todo su equipo que lo ha acompañado durante estos días, que todos han demostrado una destreza, una capacidad, un conocimiento extraordinario sobre la materia que les ha correspondido desarrollar en sus diversas instituciones. Yo quedé sorprendido realmente en el día de ayer con las diversas intervenciones de los funcionarios que acompañan a Héctor Alexander, la forma categórica, con seguridad y sobre todo con respeto a los colegas aquí, que algunos quizás fuimos un poco ligeros en nuestras intervenciones y en nuestras exigencias, pero ellos vinieron con la posición de atender adecuadamente todas y cada una de los cuestionamientos, y aquí no hubo límites, aquí no hubo un no a la respuesta, aquí se atendieron todas y cada una de las respuestas de los cuestionamientos formulados, y cada uno, Héctor Alexander le puso el funcionario correspondiente para atender la materia en cuestión. De manera que esto me hace a mí y me oxigena para seguir luchando por este país, pues sabemos que hay funcionarios comprometidos con el mejoramiento de la economía nacional y que la tarea del mejoramiento de los renglones a que ha hecho referencia fundamentalmente, que es el desempleo y el problema de los trabajos informales, al igual sin haber entrado en el tema de salud pública, que es fundamental, y también el tema que nos agobia a todos los panameños y de manera especial en esta Asamblea Nacional, porque nosotros no somos ajenos a ello, y es la solución para la caja del Seguro Social. El problema de vejez y muerte, que no tiene realmente un seguro para en 2 años en nuestro país afrontarlo, es naturalmente responsabilidad de todos nosotros, y en ese aspecto nos hacemos causa común con las directrices de la cárcel social y los responsables de la política sanitaria de nuestro país, pues creo que se hace obligante para todos, y sobre todo con un país con los horizontes, con la visual, con las posibilidades de crecimiento y de... Tiene la palabra el honorable Luis Ernesto Carles. ¿Y qué tiempo es? ¿Qué tiempo uno puede hablar aquí? Muchas gracias, presidente. Me hubiese gustado hablar en segundo debate, pero no estaba en el momento que cerraron la lista. Pero bueno, voy a aprovechar estos 10 minutos para, primero, hablar sobre las conveniencias, porque yo creo que hay que ser responsable de que ninguno de los diputados que estamos aquí quisiéramos que no se aprobara el presupuesto general del Estado. Eso para mí es fundamental, y que se pueda, sobre todo, dar las herramientas necesarias a todos los ministerios, a todas las instituciones públicas, las autónomas, semiautónomas y también a las que se convierten en empresas públicas. Y a veces yo quisiera referirme un poco a lo que decían algunos colegas del PRD. En esa parte coincido. Es un presupuesto donde por primera vez se le va a entregar al Ejecutivo, que es el que desarrolla principalmente las obras, y que no va a estar sujeto a condiciones que nos golpearon a todos en medio de una pandemia y que quizás no pudo avanzar al ritmo que todos esperábamos que se avanzase en esa ejecución. Pero yo sí quisiera, ministro Alexander, después del trabajo que han hecho usted como ministro, los técnicos, el señor viceministro, los miembros de la Comisión de Presupuesto, ojalá todos los gerentes de las instituciones públicas nos estuviesen escuchando. Porque a veces el ministro de Economía y Finanzas entrega un presupuesto que vamos a aprobar en esta asamblea
Pero qué lástima que a nivel de las instituciones no se aproveche el presupuesto asignado. Por ejemplo, por primera vez al órgano judicial se le está dando el presupuesto que ellos solicitaron. Entonces el órgano judicial o los operadores de justicia no tendrán excusa en el 2023 para seguir con la mora judicial que se tienen en muchos procesos a nivel judicial en todas las jurisdicciones, jurisdicción penal, jurisdicción civil, jurisdicción administrativa. Esta asamblea le está aprobando un presupuesto por encima de lo que ellos solicitaron. Así que en ese ganchito al órgano judicial es importante que ejecuten el presupuesto que hoy les estamos aprobando. De igual manera, yo quería resaltar que en transferencias a instituciones descentralizadas, este presupuesto 2023 asume un gran sacrificio. Por ejemplo, al Aeropuerto Internacional de Tocumen, a la Empresa Nacional de Autopista. Esas dos empresas son empresas públicas que están gerenciadas para que precisamente generen dividendos y entradas al fisco nacional, y entradas de 150 millones de dólares, de 200 millones de dólares. Pero hoy día vemos un cuestionamiento permanente, por ejemplo, sobre el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Si es una empresa pública que tiene su propia legislación, que se rige por normas del derecho privado en materia laboral y que en cierta manera son empresas que se administran de manera mixta porque tiene que recibir una inspectoría o una auditoría por parte de la Contraloría General de la República, entonces deberían de ser las instituciones que en cierta manera no le ocasionen un dolor de cabeza al gobierno central. Una institución que es empresa pública y que aparte de eso se le suministra un presupuesto es porque el gerente no está funcionando. Y esta aprobación que hoy estamos haciendo, este presupuesto general del Estado, también debe de llamar llamados de atención. Y yo tengo un llamado de atención directo al gerente del Aeropuerto Internacional de Tocumen, presidente. Se le están dando los presupuestos necesarios y las transferencias financieras que aquí bien se señalan. De igual manera, la empresa nacional de autopistas también debe de ser administrada de una manera estricta para que genere ingresos al presupuesto general del Estado. Así como funciona el Canal de Panamá. ¿Por qué el Canal de Panamá sí nos puede transferir 3.700 millones de dólares al presupuesto general del Estado? ¿Y por qué estas empresas públicas que tienen una ley propia, que generan un sinnúmero de pagos como alquileres de estacionamiento, alquileres de tiendas, alquileres de servicios, de contrataciones, por qué no le dan los ingresos necesarios al Ministerio de Economía y Finanzas para que al final no sean instituciones que en cierta manera tienen que ser cargadas por el gobierno central? Yo votaré a favor, aunque no comparta, por ejemplo, yo no comparto que al ICSE, que es un centro de formación en competencias técnicas, no se le haya dado el presupuesto necesario. Hoy día, como bien refiere la exposición de motivos, el mayor problema que vamos a tener en los próximos 6 años es poder reactivar una economía y poder generar los ingresos necesarios para que la Dirección de Ingresos pueda recaudar, como en el 2019, que recaudó 8.300 millones de dólares,
pero en el 2020 recaudó 6.600 millones de dólares y en el año 2021 tuvo una leve mejoría donde recaudó 7.500 millones de dólares. Pero durante el año 2011 al año 2019, las recaudaciones fueron constantes en crecimiento en la Dirección General de Ingresos. No estoy diciendo que las recaudaciones sean inferiores porque la recaudación haya sido menos estricta, sino que sabemos que sucedieron fenómenos externos que afectaron en el pago de impuestos. Pero la recaudación es fundamental para poder contrabalancear este presupuesto. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que buscar todas las herramientas necesarias para poder reactivar la economía. ¿Y cómo se reactiva la economía? Precisamente invirtiendo en educación. Y el ICSE es un instituto que te forma en competencias técnicas laborales, principalmente para que esas personas que les cuesta conseguir empleo puedan ser contratados de manera técnica en las empresas que a veces optan de buscar técnicos y contratan personal extranjero. Entonces esa es una intención que se planteó aquí, que lo dijimos durante la Comisión de Presupuesto, pero no fue escuchada, y yo creo que es importante manifestar que los pocos recursos que le hayan dado al ICSE deben de ser utilizados de la manera más responsable. Yo no estoy en desacuerdo que no se le dé recursos a lo que pidieron las universidades públicas, pero sí he manifestado públicamente que hoy día hay otros institutos de formación como CENACYT y como el ICSE que también te forman en competencias laborales que requiere el mercado laboral y que requiere la empresa privada. No puede haber reactivación económica si no se da la inversión necesaria en materia de educación. De igual manera, en cuanto a la asignación presupuestaria que se le dio al MOP, se reconsideraron 42.7 Dele un minuto para que se despida el honorable. Es el apoyo que se le dio al Ministerio de Obras Públicas de 42.7 millones y que ahí se incluyeron las carreteras de Natá. Espero, como se lo manifesté al ministro de Obras Públicas y al personal técnico que lo acompaña a usted, que no se transfieran esos fondos en el 2023 y me hagan entonces traslados internos para afectar lo que se logró reconsiderar en atención a las carreteras del distrito de Natá. Voy a estar vigilante, voy a estar perseverante en ese tema para que el ministro de Obras Públicas, con la aprobación del presupuesto del año 2023, se le pueda hacer justicia a Natá y se le liciten sus carreteras contempladas en este replanteamiento del presupuesto que se presenta hoy para que aprobemos en tercer debate. Gracias, presidente. Gracias. Usted tiene la palabra el honorable Alain Cedeño. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, estimados colegas. Buenas tardes a los invitados. Buenas tardes a la prensa
Muy buenas tardes a la gente de mi circuito 86, antiguo 810. Yo en realidad sí quiero felicitar al equipo técnico que ha venido a presentar el presupuesto general del Estado desde la Comisión de Presupuestos hasta aquí al Pleno. Y es que yo me pongo a pensar, cuando nosotros criticamos y le decimos a ese equipo técnico, ¿por qué no se le puso más dinero acá? ¿Por qué no se le puso más dinero a esta institución? ¿Por qué no se lo puso a una entidad? Y somos 71 diputados, estimados. Y yo sé que el trabajo de ustedes no necesariamente puede complacer a todo diputado que quiera que ustedes le pongan el dinero donde ellos quieren que ustedes lo pongan. Porque en la vista presupuestaria se ve el plan y la corrida de cada uno de los directores de las diferentes instituciones y ministros, y ahí nos damos cuenta que ahí ustedes asignan dependiendo de los recursos que tenga el Estado, que piense recoger el Estado, recaudar el Estado. Y eso lo tenemos que ver, estimados colegas, porque en realidad darle la responsabilidad a este equipo de que a una entidad no se le entregue el suficiente dinero o la suficiente partida para que él pueda hacer su trabajo, depende mucho de la recaudación. Y por eso a nosotros en este año también queremos felicitarlo porque el Ejecutivo acogió una sugerencia de la Asamblea de aumento de presupuesto, que eso es importante y es un mérito, y se demuestra aquí el trabajo que hace la Asamblea de análisis muy detenido de lo que es el presupuesto del Estado y el interés que mostramos porque a las diferentes comunidades le lleven la respuesta, que al final es el propósito, la responsabilidad social que tiene el Estado para ayudar a los que más lo necesitan. Pero a mí me interesa algo que yo siempre veo que venimos y no atacamos, y que a veces yo no sé si yo soy el único que está viendo el tema, que es que nosotros tenemos que mejorar las recaudaciones para ver si tenemos un mejor presupuesto y entonces así podemos agregar más dinero para poder resolver los problemas del país. Y uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos es ese, que nuestro país y nuestro sistema no tiene la forma de ser eficiente en el tema de recaudación de impuestos. Y lo puse aquí, nosotros tenemos un proyecto de ley que presentamos hace un mes, donde nosotros queremos ver cómo le metemos mano a eso. Un organismo como la CEPAL, que todos lo traemos a ejemplo, ha dicho aquí, casi todos los años, que en Panamá es uno de los países, el segundo país donde se va de más impuestos. 3.000 millones anuales, estimados diputados, estimado pueblo panameño. Yo creo que ahí es donde tenemos que enfocar cualquier tipo de cuestionamiento que tengamos los diputados. Tenemos que mejorar la forma y aplicar medidas para que no nos sigan evadiendo impuestos. Imagínense ustedes esos 3.000 millones que se evaden si nosotros los agregamos al presupuesto del Estado. Podemos hacer muchas obras, es más que lo que da el Canal de Panamá. Entonces tenemos que ver ese tema, señores. Eso es lo primordial ahora mismo. Ese es el tema más importante que tiene el país, mejorar eso. ¿De qué se hacen las obras, estimados colegas? De lo que recaudamos, de pagar impuestos. Así es que nosotros vivimos. Y si no somos eficientes en eso, entonces, ¿de qué tanto hablamos? Si tenemos que ver cómo recaudamos. Y no estamos diciendo que estamos haciendo nada malo. Todo el que vive en un país y hace negocio en un país no se puede llevar la riqueza del país si no paga impuestos. Entonces, ahí es que tenemos que ver, no estar cuestionando detalles de esto. Tenemos que ver cómo recogemos lo que el país genera, lo que nos dice el PIB que nosotros generamos. Entonces tenemos que,
Yo creo que eso es lo principal que tenemos que ver. Y yo le digo, siempre digo esto, y yo no veo que se levanta el interés por mejorar esa situación. En el tema de recaudación, a mí hay otra cosa que me preocupa, y estoy hablando aquí porque también no pude hablar en el segundo debate, pero me preocupa el tema de los ingresos que nos tienen que dar las empresas mixtas. Yo no sé si nosotros estamos haciendo los auditos correspondientes para estar seguros que esas empresas mixtas eléctricas y de telecomunicaciones nos están dando en realidad lo que nos deben dar, porque generan mucho ingreso esas empresas en Panamá. Y todos los que tenemos algún tipo de relación con algunas empresas que pagan el erario público directamente al Ministerio de Economía y Finanzas. Son temas que nosotros tenemos que abordar en un presupuesto, ver cómo mejoramos, inyectarle, a pesar que tenemos un director general de ingresos que nosotros también lo vemos con mucho interés de ver cómo mejoramos esos temas. Pero sí, nosotros aquí en la Asamblea tenemos que ver cómo apoyamos las leyes para mejorar eso. Hay una cosa que nosotros no podemos controlar por tema constitucional, que es el canal. Nos da un buen ingreso, pero imagínense ustedes, nosotros tenemos ahí más de 300 personas que ganan más de $300.000 al año, o sea, $25.000 por mes. Y eso lo dijo el director del canal, el licenciado Vázquez. Son cosas que nosotros estamos viendo fuga de divisas, que por eso nosotros no podemos estar dando mejores resultados a lo que tiene que ver con la respuesta al pueblo panameño. Entonces esas cosas, señor ministro Alexander y señor equipo técnico, son lo que yo quisiera que viéramos, porque vamos a estar todo el tiempo con la misma recaudación, pero no estamos aspirando a mejorar para tener más recursos, para entonces ver cómo afrontamos las necesidades del pueblo panameño. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, honorable. Tiene la palabra el honorable diputado Melchor Herrera. Sí, buenas tardes, señor presidente. Voy a permitirme emitir una serie de conceptos para sustentar mi voto favorable en este proyecto de presupuesto de la siguiente manera. Saludo al ministro Alexander, amigo, al director de presupuesto, a la viceministra, a todo el equipo que le acompaña, a todos mis colegas, a los señores medios de comunicación y al público presente, oyente y televidente. Yo estaba escuchando en primer y segundo debate una serie de cuestionamientos sobre la experticia del ministro Alexander y su equipo de trabajo en cuanto a la administración de las finanzas públicas, y yo tengo que hacer una serie de observaciones que pareciera que pasan desapercibidas. Primero, pareciera que olvidamos que el costo extraordinario de la pandemia puso de rodillas al mundo y que fue una variable que impactó negativamente todas las finanzas públicas de los mejores y primeros países del mundo, y que no estaba en el libreto ni estaba en ninguna universidad, en ninguna escuela de finanzas ni de políticas públicas. Eso hay que considerarlo, porque frente a ese hecho nos vimos enfrentados a una realidad. En marzo, mayo del 2020, cuando las finanzas de Panamá la había recibido el equipo de finanzas del presidente Cortizo, comenzaron a sanearse. Producto de lo que heredamos, nos alcanza la pandemia y precisamente pone de rodillas al mundo. Y el otorgamiento de grado de inversión de Fitch es un mensaje que nos dice que algo nuevo o bueno se está haciendo en Panamá para reducir el déficit que pudo haber causado los costos o gastos extraordinarios, y que la expectativa del equipo del MEF
es dejarlo en el 2024 en 2%. Entonces aquí se han dado una serie de cuestionamientos y yo creo que es justo decir que cuál es el esfuerzo que se ha hecho de parte de este gobierno y su equipo del MEF para reducir el déficit fiscal. ¿Cómo se reduce un déficit fiscal? El déficit fiscal se reduce incrementando los ingresos o disminuyendo el gasto. Solo así. ¿Y qué ha hecho el equipo del MEF? Y la verdad, esto son solo unas observaciones que hice sin meterme a estudiar mucho, pero saltan a la vista. Primero, que para este periodo la expectativa de ingreso o de recaudación del ministro Alexander, yo digo que colocó la vara bien alta. Eso es una exigencia del ministro Alexander para el equipo de recaudación. Eso ya es un mensaje de su expectativa de trabajo. Y la verdad, solo por decir algunas cosas rápidamente. Segundo, aquí se han impulsado leyes y que esta Asamblea ha colaborado en las que todo el esfuerzo del equipo del MEF ha estado orientado a mejorar las recaudaciones, como es el caso de la ley de amnistía desde el primer día del gobierno del presidente Cortizo y que generó, estoy seguro, más de 700 millones de dólares de recaudación extraordinaria en nominal. Este es un esfuerzo que está orientado a incrementar los ingresos y que ha servido y está sirviendo precisamente para disminuir déficit. Se ha trabajado y se está trabajando en la modernización del sistema de recaudación. Hace un minuto un colega decía que no se está haciendo nada. Pues yo creo que se está haciendo mucho porque se han hecho ingentes esfuerzos cuando se habla de factura electrónica o facturación electrónica, cuando se habla de nuevos procedimientos para mejorar las recaudaciones en el Ministerio de Economía y Finanzas. Se ha hecho un gran esfuerzo para reducir la evasión fiscal, que en América Latina es alrededor de 6,1% del PIB y que en Panamá supera más de 3.000 millones de dólares. Pero leyes como la Ley 240 de Transparencia Fiscal Internacional y la Ley 23 y las leyes que hemos generado en materia de crear amnistía tienen precisamente el propósito de crear sentido de tributación o sentido de cumplimiento de los contribuyentes para bajar ese déficit fiscal que tanto daño le hace a la parte de los ingresos. Además de que se han establecido sanciones severas a las evasiones fiscales, como el tema de la Ley 23 y el umbral de $300.000 para que Panamá realmente califique la evasión fiscal como delito precedente de lavado de dinero. Pero en materia de disminución de gastos, se han reducido la planilla estatal y el ministro explicó que se había reducido aproximadamente el 5%, pero se han eliminado otros renglones. Entonces, este esfuerzo técnico está orientado a reducir el déficit, lo que ha permitido que Panamá figure en el top de los 5 países de América Latina con mayor potencial para atraer inversión extranjera. Algo está viendo la gente que pareciera que nosotros no estamos viendo. ¿Me explico? Entonces, me parece injusto hablar de que no se está haciendo el trabajo y que Dios nos agarre confesado con lo que nosotros encontramos en las finanzas públicas. Me explico, si hubiésemos tenido la misma administración financiera en este momento de crisis de COVID. A mí me parece que hay razones sobradas, como el mensaje de Claudio López, que dice que Panamá realmente tiene todos los elementos para ser un país con una gran expectativa de repuntar primero que otros países de América Latina. Todo eso son mensajes gracias a la administración financiera seria que Panamá tiene.
Y yo no quiero defender al ministro Alexander, que es mi amigo personal, pero sin lugar a dudas nosotros tenemos un ministro de Finanzas de lujo con gran credibilidad. Por eso cuando salimos al mercado internacional a colocar deuda, nosotros realmente todos nos muestran un gran apetito de la deuda, para la deuda de Panamá. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el honorable Gabriel Silva. Gracias, presidente. Buenas tardes, colegas. Buenas tardes, medios de comunicación, ciudadanos que nos sintonizan. Yo creo que la postura de la bancada independiente ha sido bastante clara. Hemos tomado cada uno de nosotros por lo menos 1 hora de intervención. El diputado Fernández también participó en el segundo debate y hemos hecho cuestionamientos al Ministerio de Economía y Finanzas para entender bien este presupuesto y para ver si es cónsono con la realidad panameña. Y creo que esta bancada comparte que si bien el presupuesto que estamos discutiendo tiene avances importantes, no es el presupuesto que se merece Panamá. Este presupuesto puede ser mejor y no es cónsono con la realidad del país. Y me permito explicar por qué. El presupuesto tiene avances importantes que reconocemos como valiosos. Uno de ellos siendo destinarle más presupuesto al órgano judicial, incrementarlo sustancialmente con más de alrededor de 100 millones de dólares. Esto, por supuesto, es clave y es esencial para tener una justicia objetiva, imparcial y transparente en Panamá. También se han dado avances importantes en otras materias, como por ejemplo más presupuesto para el Ministerio de Educación, al igual que para algunas universidades. Y esto, por supuesto, y lo reitero, reconocemos lo positivo y lo valioso que esto puede representar para Panamá. Por supuesto que va a depender mucho de la ejecución. Podemos darle todo el dinero que queramos al Meduca, todo el dinero que queramos al órgano judicial o a cualquier institución, pero si no existe la voluntad de hacer las cosas bien, ese dinero no se va a ver reflejado. Y a nosotros nos asusta un poco que no existan las métricas indicadas y claras para saber cómo este gobierno evalúa qué está bien y qué está mal. ¿Vamos a darle más presupuesto al Meduca? Por supuesto que está bien, pero ¿qué vamos a lograr con eso? ¿En cuánto vamos a reducir el analfabetismo? ¿Cómo y cuántas escuelas rancho van a desaparecer? ¿Cómo vamos a capacitar más a nuestros estudiantes para que estén actualizados en la economía del siglo XXI y los trabajos hacia adelante? Ese tipo de preguntas específicas, de métricas, este presupuesto no las ha podido responder. También vemos recortes alarmantes, los cuales mi colega Vázquez en la Comisión de Presupuesto mencionó y también colegas de mi bancada y que creo que es importante mencionar en este tercer debate. Recortes importantes a instituciones como por ejemplo la Autoridad de Transparencia, la única autoridad de transparencia que hay en Panamá. Una autoridad que desde su creación, hace ya varios años, inclusive antes de esta administración, año tras año se le ha quitado presupuesto, pareciendo ser que no es una prioridad la transparencia e inclusive considerando que ahora van a tener más trabajo por la reciente aprobada ley de conflicto de interés que le da trabajo a la ANTAI. También vemos como preocupante el recorte en una institución noble, importante y responsable como lo es el Senacid. Esto lo vemos preocupante en dos vías. Uno, y es que el presidente en campaña se comprometió a destinarle por lo menos el 1% del PIB a la ciencia, la tecnología y la innovación, y estamos muy lejos de poder cumplir con ese 1% del PIB. Y dos, que si algo hemos aprendido de la pandemia es la importancia de la ciencia, es la importancia de la tecnología y es la importancia de la innovación. Y que darle presupuesto a una autoridad, a una institución tan noble, creo que es un retroceso para algo que es crucial para el futuro del país. También vemos recortes alarmantes, particularmente en el sector salud, a hospitales como el Santo Tomás, el oncológico y al Ministerio de Salud en ciertos rubros. Sabemos que hemos salido de una pandemia y quizás la inversión en salud no debe ser tan alta como en años anteriores, pero igual sabemos que nuestros centros hospitalarios, el oncológico y los demás hospitales
muchas ocasiones no tienen los presupuestos ni para pagarle al personal, ni para los medicamentos, ni para las camas y necesitan mucho más dinero bien invertido. Y este presupuesto no refleja eso. Este presupuesto tampoco refleja algo que la ciudadanía ha solicitado gobierno tras gobierno, y es el recorte de privilegios innecesarios a la clase política y también a la clase económica. Si bien se han dado algunos recortes en algunos rubros que hemos discutido, como por ejemplo en los viáticos, vemos otros incrementos en áreas alarmantes como es las consultorías, promoción y también en la planilla estatal. Creemos que en un momento tan delicado para el país, tan delicado para el mundo, con mucha incertidumbre de qué va a pasar con la economía nacional, internacional, con la guerra en Ucrania, con Rusia, con el dólar, con la inflación, es mejor prevenir que lamentar. Y debemos haber hecho las modificaciones pertinentes en este presupuesto para no luego arrepentirnos de haber quizás adquirido más deuda y no haber previsto los posibles incidentes o diferentes circunstancias que puedan perjudicar grandemente la economía panameña. Por otra parte, como mencioné, no únicamente son los privilegios políticos los que no se han recortado sustancialmente, sino también privilegios innecesarios a la clase, algunos sectores de la clase económica que sabemos que van a afectar las finanzas públicas. Esto fue algo que no se discutió en las discusiones, pero se ha discutido en la Asamblea Nacional en diferentes proyectos. Particularmente alarmante, señor presidente y colegas diputados, es una reciente norma aprobada por esta Asamblea que busca dar incentivos, o mal llamados incentivos, en mi opinión, al sector turístico. Estamos potencialmente hablando de cientos de millones de dólares que de alguna forma puede afectar el presupuesto de la nación del próximo año o hacia arriba. No tengo conocimiento si esa normativa ha sido sancionada por el órgano ejecutivo, pero reitero, la normativa que fue aprobada no era retroactiva, así que potencialmente vienen cientos de millones de dólares que van a poder ser restados del presupuesto de la nación, y eso es alarmante. Como bien lo ha mencionado un colega de la Asamblea Nacional, uno de los aspectos más importantes es evitar la evasión fiscal. Pero también hay que evitar exoneraciones injustificadas que lo que hace es crear huecos en el presupuesto de la nación. Yo creo que es posible hablar de esas dos cosas a la vez. Por una parte, asegurar que se paguen los impuestos justos, que nadie evada impuestos, pero a la vez también tenemos un gobierno mucho más transparente, justo y con menos corrupción. Una cosa no excluye de la otra. Y es importante y clave el tema de corrupción que esta bancada en reiteradas ocasiones ha luchado en contra de, porque también se puede hablar en términos de cifras. Más de 600 millones de dólares se estima que se pierde en corrupción anualmente en Panamá. Esos 600 millones de dólares es el presupuesto de muchas instituciones combinadas. Solo consideremos, por ejemplo, el presupuesto de la CENACIT, que es 46 millones de dólares para el 2023. De la ANTRAI, 2.5 millones. En fin, con esa cantidad de dinero, el órgano judicial, 300 millones. La Asamblea Nacional, 150. Si nosotros realmente nos ponemos serios en combatir la corrupción, en recuperar esos dineros que se han salido y se han robado de las arcas del Estado, también tendremos mucho más dinero para esos hospitales, para esos centros educativos, para el personal en los hospitales que no les han pagado, para innovar y para realmente posicionar a Panamá como el mejor país de la región. Quiero concluir mencionando y siendo objetivo, como lo hice al inicio de esta intervención y el día de ayer, no todo en este presupuesto es un error y está mal, pero sí creemos que el presupuesto puede ser mucho mejor de lo presentado. Gracias, presidente. Tiene la palabra el diputado Juan Diego Vázquez. Tiene la palabra el diputado Juan Diego Vázquez. Gracias, presidente. Buenas tardes para usted y para todos los colegas en la tarde de hoy, al señor ministro.
y al equipo que a la viceministra y al equipo que los acompaña. Yo no voy a invertir mucho tiempo en esta discusión. Yo creo que los colegas de mi bancada que me han antecedido, incluso de otras bancadas, también lo han remarcado. Nosotros, desde la visión del país con el que soñamos, creemos que este presupuesto adolece de algunas de las características y sobre todo de la dirección que es necesaria para poder garantizar esa transformación social con la que no solamente soñamos, sino más importante, porque es lo que vendría al caso, con la que el presidente de la República se comprometió en campaña. Nosotros vemos un aumento, como lo he planteado en varias ocasiones, en diversos rubros que no están necesariamente relacionados con el desarrollo de la política nacional necesaria para el combate a la pobreza. Este es un presupuesto que no tiene metas reales en cuanto a cuántos panameños pretende sacar de la pobreza, a cuántos panameños pretende impulsar a través de la generación y la dinamización de la economía, en empujar a la creación de empleos. Es un presupuesto que se construye con normas determinadas, pero que parecen ignorar las discusiones que en esta misma Asamblea se tienen sobre, por ejemplo, la zona libre de Colón, sobre acuerdos extraordinarios de pagos de impuestos y que van a afectar o que pueden afectar este mismo presupuesto en lo que han contemplado para ingresos. Y son presupuestos que, como hemos visto, requieren modificaciones amplias año tras año, porque al final muestran lo que para mí es el central problema en esta discusión año tras año, y es la falta de planificación real para poder construir un presupuesto, no solamente que se ajuste a las necesidades, que comenzaría con plantear un presupuesto discutido de abajo hacia arriba, un presupuesto que plantee las necesidades de las comunidades más alejadas, un presupuesto que permita una descentralización real. Y no me refiero solamente a los gobiernos locales y juntas comunales, sino a los propios ministerios. Pero es un presupuesto que no está construido necesariamente para abordar esos problemas que en las comunidades existen, sino que se plantea a través de otras necesidades. Y es por eso, por las disminuciones y por las no consideraciones a sectores trascendentales de la sociedad panameña, como las personas con discapacidad, como el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación, como la posibilidad de poder aumentar la capacidad de investigación y desarrollo en ciencia que nosotros tenemos. Yo particularmente tengo que señalar que este presupuesto, si no es fatal, en este momento tenemos que discutir si es o no conveniente. Y yo creo, por esas y otras razones antes expuestas, que no lo es. Gracias, presidente. Tiene la palabra.